Rugen los motores del cambio. Pero no como muchos imaginaban hace unos años. La industria del motor europea continúa su transición ecológica con renovada paciencia. Bruselas ha aprobado una moratoria de 3 años para que los fabricantes puedan seguir produciendo vehículos de combustión sin enfrentarse a las sanciones multimillonarias por sus emisiones de CO2. Una bocanada de oxígeno para la combustión en medio de la batalla contra China y Estados Unidos. Mientras las ventas de Tesla han caído un 45% en Europa, marcas chinas como SAIC Motor han aprovechado la situación, aumentando sus ventas un 37%, ganando también cada día más terreno a las europeas. De ahí la necesidad de una tregua desde Bruselas, que ha lanzado un paquete de medidas proteccionistas con las que reforzar a la industria europea, invirtiendo 1.800 millones de euros para la producción de baterías y la imposición de mayores aranceles a los coches eléctricos chinos. ¿En qué estado se encuentra realmente el sector del automóvil, que es uno de los más estratégicos para la economía europea? ¿Podrá Europa competir con el desarrollo tecnológico que lideran Estados Unidos y China? ¿Y qué pasa con el futuro de los coches autónomos en Europa? Hoy analizamos el estado de la industria del motor con Lidia Vega, experta en motor de Business Insider España, junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Coge aire porque lo vas a necesitar. La automoción vive uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. Ese futuro 100% eléctrico sigue tambaleándose para algunos fabricantes, mientras que otros, especialmente los chinos, siguen avanzando sus peones en el tablero. Pero Bruselas no quiere quedarse fuera de la partida por la movilidad del futuro. Mientras Estados Unidos y China lideran la producción de vehículos eléctricos y la innovación tecnológica, la Unión Europea ha decidido reforzar su industria con medidas de protección, invirtiendo en baterías, como decía al principio, y también destinando otros 1.000 millones de euros para impulsar el desarrollo del coche autónomo. Mientras tanto, marcas como Volkswagen, BMW y Mercedes han redoblado su apuesta por los híbridos y los motores de combustión, respondiendo a la demanda. De hecho, según los estudios, se espera que aumente el lanzamiento de nuevos modelos híbridos y de combustión un 9% respecto a 2024. Pero para entender mejor cómo está evolucionando el sector, tenemos con nosotros a Lidia Vega, redactora de motor en Business Insider España, que además está de estreno en Extra Bits. Primera vez por aquí. Bienvenida, Lidia. Hola, Rafa. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a empezar retomando un poco lo que teníamos en 2024. Ya voy a hacer el primer chiste de mirar con el retrovisor al 2024. ¿Cómo terminó el sector del motor el año pasado? Bueno, pues podemos dividirlo en dos partes. Si, por ejemplo, nos centramos en las ventas y especialmente en España, podemos decir que acabó bien. España volvió a lograr superar el límite de 1 millón de coches vendidos, que desde 2020 y 2019 no lo veíamos, aunque es verdad que no llegamos a las cifras prepandemia. Sin embargo, es verdad que esta felicidad no la tenían las marcas, que todas han cerrado el año en pérdidas. Y la principal novedad de 2025 es precisamente la moratoria de Bruselas para hacer frente a estos problemas. ¿Es un simple ajuste para responder a las demandas que decías que pedía la industria o puede contribuir a cambiar el rumbo del sector? ¿Y cómo pilla esto a las principales marcas? Pues la verdad es que esta moratoria o esa flexibilización de la normativa CAFE es algo que las marcas tradicionales, las marcas europeas, llevaban pidiendo desde hace bastantes meses. Esta normativa CAFE establece una reducción de emisiones de CO2 para este año, donde la media máxima del conjunto de los modelos vendidos de cada fabricante debería ser inferior a 93,6 gramos por kilómetro. ¿Qué pasa? Que esto ahora mismo solamente lo cumplen aquellas marcas que venden o solo coches 100% eléctricos o que su mayoría son híbridos enchufables. Esto es algo que las marcas europeas no lograban, entonces se enfrentaban a dos posibilidades, o sanciones de casi 16.000 millones de euros, o por otro lado, para lograr esta bajada de emisiones, tenían que cerrar fábricas. Es verdad que esto es una normativa que todos pactaron en 2015, en aquellos pactos de París, pero que con la pandemia y esa crisis de semiconductores en 2021 no han conseguido lograr. ¿Por qué? Pues porque las fábricas no las han podido
modernizar o cambiar lo suficiente para que den cabida a muchos coches eléctricos. Respondiendo a tu pregunta, ¿puede contribuir a cambiar el rumbo del sector? Moderadamente sí, porque es verdad que les da 3 años para poderse adaptar a esa nueva realidad que va a acabar llegando, porque en 2035 están prohibidas la venta de coches de combustión en Europa, pero no va a ser lo único, lo suficiente. También van a tener que empezar a bajar el precio de sus coches si quieren que la demanda de coches eléctricos logre aumentar, que ahora mismo estamos en un nivel muy bajo, y también van a tener que empezar a plantearse tener sus propias plantas de baterías para no depender tantísimo de China. Mira, precisamente de eso te iba a preguntar ahora, porque la gran amenaza para los fabricantes europeos es China, ¿no? Lo vemos cada día más en la calle, yo por lo menos. Coches, concesionarios chinos que siguen creciendo en el mercado, y las marcas europeas dicen, pues como decías, que no pueden competir en costes, que del precio también te preguntaré luego un poco más tarde. Entonces, a la vez dependemos de las baterías chinas para la producción europea. ¿Con estas ayudas va a ser suficiente para no quedarse atrás en el mercado de los coches eléctricos? Pues me temo que no. Es verdad que China está muy avanzada porque lleva muchísimos años con los coches eléctricos. Ellos llevan más de 20 años trabajando en esta línea, y es verdad que Europa no había la necesidad de hacerlo antes. De hecho, en 2024 la cuota de coches eléctricos vendidos en Europa fue de menos del 11%. Además se suma, por ejemplo, mirando en el caso de España, la caída de ese plan MOVE, que es verdad que el gobierno ha dicho que lo van a volver a prorrogar, que va a ser con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero es verdad que estamos en marzo, todavía no se ha aprobado, y todo esto dificulta que los conductores se atrevan a lanzarse a comprarse un coche eléctrico. Claro. Como también estábamos comentando antes, el precio es muy alto, entonces la gente no puede desembolsar tantísimo dinero. Ahora mismo tampoco están tantísimo desarrollados como para que las baterías sean de muchísima autonomía, lo que hace que tengas que tener 2 coches en casa. Todo esto se suma a que los coches eléctricos no acaben de despegar. Claro, te iba a preguntar también por nuestro caso, de la situación del vehículo eléctrico en España, que estaba respondiéndolo un poco. ¿Cómo están evolucionando en el tema de infraestructuras de carga, que entiendo que es una de las principales preocupaciones para las personas que se compran un vehículo eléctrico? ¿Y cómo van las ventas respecto a los híbridos o los vehículos de combustión? Pues como te decía antes, España está muy retrasada. De hecho, estamos a la cola de Europa. Como te decía antes, la cuota de coches eléctricos en el mercado ha sido de menos del 11% en 2024. Sin embargo, los híbridos son los grandes favoritos. Ahora mismo tienen casi el 33% de la cuota de mercado. Ha sido muy sorpresivo porque se está empezando, ha superado al diésel y se está empezando a equiparar con los gasolina. En términos de la red de recarga, pues vamos muy retrasados. Ahora mismo tenemos cerca de 38.000 puntos de recarga repartidos en toda España, pero aquí se suma otro problema, y es que 11.000 de ellos siguen sin estar operativos. Esto hace que la gente desconfíe muchísimo del coche eléctrico. Todo esto pues les juega en contra, por más que las marcas se han quejado muchas veces de que el Estado debe mejorarlo, porque la gente tiene miedo a comprarse un coche eléctrico por esa teoría, ¿no?, de que te vas a quedar tirado en cualquier momento, porque sí, es verdad que puedes llegar a repostar y no estar. Además, también se suma que nosotros tenemos un 71% de estos cargadores que son de carga lenta. Esto te supone que tengas que estar mucho más tiempo en repostaje. Ahora mismo es imposible competir con un coche de gasolina, porque es verdad que llegas a la gasolinera, te pones en el surtidor y en menos de 5 minutos te puedes marchar con el depósito completamente lleno. Esto es verdad que el coche eléctrico no lo hace. Los cargadores rápidos, en unos 10-15 minutos puedes tener entre un 80 y un 100% recargado, pero claro, con un 71% de recarga lenta, que me parece, si no me bailan los datos, es inferior a 25 kilovatios hora, hace que tengas que estar más de 2 horas. Nadie quiere estar más de 2 horas en una gasolinera esperando a poder tener el coche disponible. Claro. Entonces todo esto también pues, nos juega en contra, y es algo en lo que España y desde Europa también nos están insistiendo en que debe mejorar. Y lo comentabas antes, que los precios son también otra pieza clave, porque son poco asumibles para el consumidor europeo, y para nuestro caso, en los españoles, pues para nuestro salario medio aún más, ¿no? Efectivamente, mira, de media un coche eléctrico en Europa cuesta un 20% más que un coche de gasolina. Según varios estudios, un coche eléctrico en 2024 costaba 45.000 euros, que esos son 5.000 euros más que lo que costaba en 2020. Aunque nos fuésemos a las cifras de 2020, son 40.000 euros. Esto es algo pues, que no se puede permitir
casi ningún bolsillo ahora mismo en España. Eso hace que al final el coche eléctrico siga enfocado en consumidores de alto poder adquisitivo, como te decía antes, que tengan dos coches, un coche para ciudad y otro coche para grandes desplazamientos, que a lo mejor sí que puede ser o uno de combustión o incluso un híbrido enchufable. Es verdad que hay marcas, Renault, Volkswagen, la propia Tesla, están trabajando en conseguir coches de menos de 25.000 euros, pero claro, es que 25.000 euros sigue siendo un precio bastante elevado para la situación que está ahora. Sin embargo, hay una buena noticia y es que los expertos también consideran que este 2025 va a ser un año clave. Consideran que también con esta normativa CAFE lo que va a hacer es que empiecen a haber más modelos puramente eléctricos en las fábricas y por tanto en el mercado, lo que va a hacer que la economía de escala empiece a aumentar, lo que lógicamente hace que los precios bajen. Entonces nos queda un poco agarrarnos a este año, a ese aumento de modelos eléctricos para hacer que esos precios bajen, porque si esos precios no bajan, nunca se va a poder hacer el salto definitivo. Y sin embargo, luego hay marcas como Mercedes, Volkswagen o BMW que siguen apostando por los modelos tradicionales para poder mantener sus beneficios en 2025 con la producción de híbridos y coches de gasolina. E incluso está sobrevolando la amenaza de cierre de fábricas de Volkswagen, que era un poco el miedo que comentabas antes que había cuando se aprobaron las medidas. ¿Va a regresar la combustión interna ahora como salvavidas este año? Yo creo que no. Es verdad que lo que estaba pasando es que las marcas hace un par de años pusieron su tope en 2026, 2030 las más relajadas, en que no iban a hacer absolutamente ningún coche de combustión. Claro, se está viendo que si quitas el coche de combustión, ahora mismo las marcas no llegan a ser rentables porque no llegan al número de ventas necesarios para esa rentabilidad. Entonces es verdad que lo que se está haciendo es, bueno, vamos a continuar con los coches de combustión, pero esto no se puede alargar secundum seculorum, porque también, como hablábamos al principio, en 2035 es la fecha límite que ha puesto Europa para que no se puedan comercializar o que no se puedan fabricar coches de combustión. Y de hecho las marcas ya han desembolsado muchísimo dinero en sus propias fábricas para cambiar esas líneas y que todas se vuelvan para construir coches o para fabricar coches puramente eléctricos o coches híbridos. Entonces, yo considero que no se van a volver a esos coches 100% gasolina o 100% diésel, pero sí que la hibridación, en la que Toyota era pues la gran representante, la que nunca dejó de confiar en ella, es la que se va a imponer durante los próximos años. Hemos hablado de Europa, de España, de la amenaza de China, pero hemos hablado poco de Estados Unidos. Así que te voy a preguntar por una de sus marcas estrella, que es Tesla, que bueno, ha tenido una caída del 45% en sus ventas en Europa, que lo comentaba al principio. El efecto de Elon Musk, bueno, su posicionamiento a favor de la ultraderecha europea, no parece que esté siendo muy prometedor para su negocio. Entonces cuéntame, ¿qué futuro puede esperarle a la marca que ya ha perdido la mitad de su valor en bolsa desde diciembre? Pues Tesla se le vislumbra un futuro complicado. Elon Musk ha sido una persona que siempre se ha caracterizado por querer abarcar muchísimas empresas, pero ahora mismo los analistas, cosa que antes le premiaban, ahora consideran que tiene demasiadas distracciones. Su último juguete es la política y, de hecho, él forma parte del gobierno de Donald Trump en el Doge, pero se le suman más cosas. Tiene SpaceX, tiene la red social X, anterior Twitter, tiene también esa empresa de inteligencia artificial aparte de Tesla. Todo esto está haciendo que su buque insignia esté siendo el gran ignorado. Es verdad que es una crisis que ya empezó con la compra de X, donde donde Elon Musk se jugó mucho el dinero de Tesla para hacer esta compra. Además se suma que Elon Musk es el rey de las promesas no cumplidas con Tesla. Prometió un coche autónomo que no llega, prometió un coche de menos de 25.000 euros que tampoco llega. Los coches que han llegado llegan con 5, 6, 10 años de retraso, que no acaban de convencer al sector, como es este Cybertruck. Todo esto está jugando un papel complicado en Tesla y ya la guinda del pastel en Europa ha sido ese acercamiento con la ultraderecha, sobre todo con este partido, el AfD de Alemania, en las elecciones que acabamos de ver, que le ha hecho perder casi un 70% de las ventas en Alemania, y en el mes de febrero en Europa en general ha perdido más de un 13%. Esto es algo que le representa grandes problemas porque, por ejemplo, en España, tanto el Model I como el Model 3 han sido de los coches más vendidos y desde que empezó el año se están borrando en estas listas de top 10 de ventas en coches eléctricos en España. Sí, básicamente, como dice el refranero español, el que mucho abarca,
poco aprieta. Vamos a por la industria de la automoción aquí en España, que representa el 10% de nuestro PIB y el 18% de las exportaciones. ¿Qué impacto real tiene este cambio de modelo en nuestro país? Ahora mismo creo que ninguno, gracias a que, bueno, como te hemos dicho, las ventas han vuelto al millón de vehículos vendidos en 2024. Lo que ha alertado o lo que ha avisado ANFAC, que si todo sigue así como ha empezado el año, también ha empezado de una forma muy positiva, es que incluso podamos cerrar el año también superando este millón de ventas y, quién sabe, quizás recuperar los datos de 2019, pero es verdad que tampoco nos podemos dormir en los laureles. Muchas marcas chinas están llegando, esto también, bueno, tenemos ahí la antigua fábrica de Nissan en Barcelona, donde llega Chery con Ebro también. Todo esto hace que nos revitalicemos, ¿no? y sigamos teniendo esta buena posición. Creo que somos los terceros fabricantes en Europa, los 9º del mundo. Todo apunta a que vamos a seguir en esta posición, pero es verdad que la normativa café va a afectar mucho. Esa modernización de nuestras fábricas también va a ser muy importante. Vigo, que es la más importante que tenemos con Stellantis. Stellantis sí que ha avisado de que Vigo va a seguir siendo ese buque insignia en España, pero tampoco nos podemos olvidar de que, por ejemplo, Ford cerró el año pasado con un ERE de 600 personas. Entonces, en líneas generales podemos decir que vamos a estar bien, pero siempre y cuando la industria consiga acelerar al ritmo que nos pide Europa y sobre todo al ritmo que están marcando ahora mismo las marcas chinas. Voy a terminar, Lidia, pidiéndote un imposible, que yo sé que es hacer un poco de magia, que es qué va a pasar en 2030, si vamos a tener esa soñada mayoría de coches eléctricos o será la diversidad que tenemos ahora la tónica del día a día o incluso si tendremos coches autónomos. Cuéntame, Lidia. Bueno, pues vamos a sacar un poco la bola de cristal porque ya hemos visto que la industria del motor es súper cambiante y lo que se dice hoy en 3 meses ha cambiado. ¿Qué va a pasar en 2030? Pues yo creo que vamos a ver un poco esa mezcla que estábamos diciendo de coches eléctricos puros y coches híbridos en los concesionarios y en las marcas. Yo sí que creo que aquí vamos a tener 2 puntos y uno de ellos puede ser muy conflictivo y es, una cosa es lo que las marcas van a vender y otra cosa es lo que vamos a ver en las calles. Si no conseguimos que estos precios bajen, que yo creo que sí, aunque sea a 20.000 euros, vamos a seguir viendo coches de combustión en la calle. Y el problema de esto es que estos coches van a ser cada vez más antiguos. Y es uno de los problemas que también tiene España. Ahora mismo nuestro parque automovilístico tiene una media de en torno a los 14 años. Esto es súper peligroso. Un coche con más de 10 años ya puede empezar a tener serios accidentes. ¿Qué pasa? Si los coches no bajan de precio, la gente no va a querer cambiarse de coche. Entonces sí que creo que vamos a ver esta dualidad de las marcas van a apostar muchísimo por los coches eléctricos, por los coches híbridos enchufables. Sin embargo, los españoles estamos siendo muy reticentes a hacer ese cambio. Vamos a ver esas 2 posibilidades. Y sobre los coches autónomos, yo creo que sí que vamos a tener coches autónomos, aunque quizá no como en las películas nos han enseñado o como el propio Elon Musk nos quiere hacer creer que van a ser. Porque de hecho ya existe, en Business Insider hemos podido probar el coche autónomo de Ford, tenemos el vídeo. Entonces sí que van a ser coches autónomos, es decir, que por las carreteras, por autopistas, sí que vamos a poder quitar las manos del volante y los pies de los pedales y el coche va a ir solo, siempre y cuando pues tengamos esa supervisión de que todo vaya correctamente. Esa hipótesis de montarte en un coche que vaya sin conductor, tú montarte en la parte de atrás a leer un libro, a ver una peli que te lleve de un sitio a otro, yo creo que para eso queda mucho porque de hecho Europa está siendo muy reticente a la hora de aprobar leyes en torno a esta seguridad. Pero bueno, algo sí que veremos, al menos para 2030. Quizá en 2050 las cosas sean muy diferentes. Quizá en 2050 ya estemos en Minority Report y sea posible. Pero yo al menos te voy a citar para 2030 seguro, para hacer esta entrevista de nuevo en un coche autónomo y que podamos ver en qué situación estamos. Ha sido un placer, Lidia. Muchísimas gracias por contarnos todo esto. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Adiós, gracias. Hasta luego. Vamos a por todas las novedades de esta semana, con los titulares destacados de Business Insider España. Los inversores creen que una recesión es inminente.
No hace mucho tiempo, los economistas predijeron que las probabilidades de que tuviese lugar una recesión en 2025 eran nulas. ¡Qué tiempos aquellos! Las previsiones de nuevos máximos históricos han sido sustituidas por el temor a un desplome de la economía estadounidense. Las decisiones políticas que salen de la Casa Blanca están generando una intensa incertidumbre, que ya se ha manifestado en la bolsa en forma de volatilidad. En el último mes, el S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, ha caído más de un 8%. El Made in Spain le come la tostada a Alemania. Todo comenzó con una pregunta. ¿Cómo es posible que con la que está cayendo en Europa, las exportaciones españolas estén batiendo máximos históricos? La pregunta se la hacía el Banco de España ante el buen comportamiento del sector exterior español. Tratando de buscar una explicación, el supervisor encontró que España le está quitando cuota de mercado a Alemania en Finlandia, Francia, Italia o Portugal. Estados Unidos y China compiten por dominar la inteligencia artificial. ¿Y qué hace Rusia? Rusia ha desarrollado GigaChat Max como parte de una estrategia nacional de inteligencia artificial, pero el modelo de lenguaje es mediocre, según los expertos. En las pruebas estandarizadas de eficacia, la IA GigaChat Max va meses por detrás de sus competidores estadounidenses y chinos, como ChatGPT y DeepSeek. Sin embargo, algunos expertos defienden que Rusia podría estar desarrollando en secreto un modelo de doble uso con aplicaciones militares. El idilio Musk-Trump no le está sentando bien a Tesla. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han caído más de un 50% desde que tocó máximos en diciembre y todo su impulso postelectoral se ha borrado de un plumazo. Las acciones han caído en cada una de las 7 semanas transcurridas desde que su CEO, Elon Musk, acudió por primera vez a Washington para ayudar con los recortes de costes del gobierno estadounidense. Algunos inversores ven la política del multimillonario como una distracción de sus deberes en Tesla, que tiene problemas mucho más acuciantes que su cotización. Los millennials ya son adultos a tiempo completo, y eso les asustaría. En el imaginario cultural, una de las principales narrativas sobre los millennials ha sido que son jóvenes. Pero el paso del tiempo llega para todos, y los millennials, pues no son una excepción. Están comprando casas, teniendo hijos, haciendo inversiones y consiguiendo ascensos en el trabajo. Los millennials son ahora los adultos en la sala, son los responsables. Es estupendo, pero también estresante y aterrador. Eso sí, habrán perdido el estatus de ser la novedad, pero están buscando redefinir la vida adulta con más empatía y equilibrio que anteriores generaciones. Te enviamos la información de cada día con la newsletter de Business Insider España. De lunes a viernes la tienes en tu correo electrónico con las noticias más importantes del día. Y ojo que también hay información optimista. Los sábados tienes nuestra newsletter de buenas noticias, porque hay que empezar el fin de semana con buen pie. Hoy te llevas información sobre cómo se encuentra la industria del motor en Europa y cuál es el futuro del coche autónomo, tanto en Europa como en España. Te llevas los titulares destacados de la semana en Business Insider. ¿Qué es lo que te queda? Entrar en la página web y estar siempre informado. Con o sin coches autónomos, yo te espero aquí la semana que viene. ¡Chao!